¿Alguna vez te has despertado en la absoluta quietud de la noche con la certeza punzante de que hay algo o alguien en la habitación contigo? No lo ves, no lo escuchas, pero la presión está ahí, densa, sofocante, pegada a tu pecho como una tela húmeda. Es el miedo a la evidencia que no se manifiesta, a lo que solo puede dejar su rastro en el silencio. Si has sentido eso, si has mirado el pasillo oscuro y te has preguntado si esa sombra es tu imaginación o una visita que nunca invitaste, entonces entiendes la fundación de esta historia. Estamos en el año de 1950, un tiempo que se siente lejano, casi prehistórico, sobre todo si lo situamos en la geografía de Baja California Sur. Hoy conocemos esa península por sus resorts, por el lujo y el sol incansable, pero en esos años, en su corazón desértico y costero, existía una soledad que mutilaba la voluntad. Piensa en el silencio. No había el constante murmullo de la electricidad, ni la estática de la radio, ni el sonido de un avión lejano. Solo el desierto, el mar, y la voz interna gritando que estás solo, terriblemente solo. Esta es la historia de una playa olvidada, innombrable en los mapas de la época, a unos kilómetros al sur de lo que hoy conocemos como La Paz. Un tramo de costa brutalmente hermoso, donde la arena era fina, casi blanca, y el oleaje, aunque constante, resultaba más un susurro que una amenaza. En ese lugar, la naturaleza había dibujado un lienzo que era borrado implacablemente 2 veces al día por la marea, asegurando que cada nuevo amanecer ofreciera una superficie lisa, intocada, como si la tierra misma se reiniciara cada 12 horas. Es en este vacío que aparece Arturo, un hombre joven, apenas superando la veintena, originario de Culiacán, que había sido enviado por una oscura dependencia gubernamental, la cual intentaba medir la viabilidad de la pesca de perla en esa zona aislada. No era un científico, sino más bien un asistente de campo. Su trabajo se resumía en instalar una pequeña estación meteorológica, marcar las zonas de recolección y, lo más importante, documentar el estado diario de la costa. Arturo estaba allí forzado por la necesidad, no por la aventura, y pronto descubrió que la soledad del desierto no era romántica. Era una criatura viva que te vigilaba desde el horizonte. El campamento de Arturo era precario. Una simple tienda de lona, un par de bidones de agua, un catre que chirriaba con cada movimiento y, por supuesto, una linterna de aceite cuyo parpadeo era el único punto de luz que desafiaba la negrura total de la noche. Se había acostumbrado a la rutina. Despertar antes de que el sol se asomara, tomar café amargo y caminar por la playa. Su primera tarea era siempre la misma: revisar la arena. Debía asegurarse de que la marea alta, que llegaba a su punto máximo alrededor de las 3 de la mañana, hubiera hecho su trabajo de limpieza, dejando el registro de las horas nocturnas impoluto. Los primeros días fueron de una calma tediosa. Los únicos rastros que encontraba eran los de las aves marinas al buscar cangrejos, o las líneas sinuosas dejadas por las serpientes que ocasionalmente se aventuraban demasiado cerca del agua. Marcas lógicas, marcas esperadas. La monotonía era su único enemigo y el sonido del mar su única compañía, hasta que el silencio comenzó a cambiar de textura. Si te atreves a seguir escuchando esto, si tienes el valor de adentrarte en el olvido, haz un pacto conmigo. Quédate hasta el final. Hay un tipo de peligro que solo se revela cuando se cuenta de principio a fin, y si estás solo ahora, mirando la pantalla, es mejor que no te pierdas ni una palabra. Hazte ese favor y suscríbete, porque hay sombras que solo podemos enfrentar juntos. La primera anomalía apareció en la 4ª mañana de Arturo en la playa. El sol aún no calentaba, pero el aire ya era denso. Arturo había caminado hacia el norte, observando cómo la arena,
todavía húmeda y compacta por el reciente descenso de la marea, brillaba levemente bajo la luz grisácea del alba. Estaba a unos 100 metros de su campamento cuando la vio. Una huella. No era la de un animal, era la de un pie humano, pero no una huella parcial, borrosa o desfigurada por el agua. Era la marca perfecta de un pie descalzo, adulto, de talla normal, con la curva del arco y las 5 puntas de los dedos claramente definidas. El tipo de marca que solo se deja cuando el pie ejerce presión sobre arena en su punto óptimo de humedad. Arturo se detuvo. Esto era imposible, absolutamente imposible. Su lógica, entrenada para el pragmatismo del campo, inmediatamente buscó la explicación. Un pescador, alguien que pasó en la noche, pero ¿cómo? Había vigilado la costa desde el atardecer hasta que el cansancio lo venció a medianoche. La playa era inaccesible por tierra si no se conocía el camino preciso a través del desierto, y para llegar desde el mar en la oscuridad, un bote tendría que haber atracado en un punto muy específico, y lo más importante era solo una huella, una sola, como si alguien hubiera caminado un solo paso y luego se hubiera desvanecido en el aire. No había una segunda huella delante. No había una huella de regreso. La arena virgen se extendía hacia el norte y hacia el sur, sin más marcas que esta impronta solitaria y perfecta. Arturo sintió un frío que no pertenecía al clima. Se arrodilló, midiendo la profundidad de la marca con la yema de sus dedos. Era reciente, no más de 2 o 3 horas. Eso significaba que había sido hecha después de que la marea alta se retirara, en las horas más profundas de la madrugada, cuando él dormía o intentaba dormir, a pocos metros de distancia. Trató de racionalizarlo. Quizás el viento o una pequeña ola había borrado el resto de las huellas, dejando solo esta por pura casualidad. Caminó en círculos amplios alrededor de la marca, buscando cualquier indicio de un rastro anterior o posterior. Nada. La huella había nacido directamente de la planicie perfecta, y la planicie continuaba ininterrumpida a su alrededor. Era un punto de origen sin causa visible. Arturo, nervioso, tomó su libreta y la documentó. Dibujó su forma, su ubicación exacta en relación con la línea de la vegetación, y la describió con el lenguaje simple y frío que se usa para reportar hechos. Huella humana de pie derecho. Aislamiento total. Al terminar el día, la preocupación había disminuido. Debía ser un fenómeno aislado, un error de percepción. Quizás un pescador que, en su prisa, había subido a una roca que luego la marea borró, dejando solo el último paso. La mente humana siempre necesita cerrar el círculo, ¿verdad? Necesita la explicación que nos devuelve la sensación de control, pero el control de Arturo estaba a punto de desmoronarse pieza por pieza. A la mañana siguiente el ritual fue el mismo: despertar, café, inspección, y la encontró de nuevo. Esta vez no era una. Eran 3. Estaban situadas cerca de donde la huella del día anterior había desaparecido bajo la fricción del sol y el aire. 3 marcas claras, inconfundibles, separadas por la distancia normal de un paso: pie derecho, pie izquierdo, pie derecho. El inicio de una caminata. Pero de nuevo, el rastro terminaba abruptamente en la tercera huella. La arena alrededor era impecable. No había ninguna otra marca. Era como si un cuerpo se hubiera materializado a mitad de un paso, hubiera caminado 2 pasos más y luego se hubiera disuelto, justo en el momento de dar el cuarto. Era el patrón de alguien que de pronto había decidido dejar de existir justo cuando se ponía en movimiento. La mente de Arturo empezó a jugarle sucio. Ya no buscó una explicación lógica. Buscó una explicación sobrenatural, lo cual, en ese desierto donde las fronteras de la realidad parecían diluirse con el calor, se sentía más plausible que cualquier otra cosa. Estaba soñando.
¿El aislamiento le estaba afectando el juicio? Recuerda esto, porque es la clave del horror psicológico. La duda es más corrosiva que la certeza. ¿De verdad crees que lo que ves es real? ¿O tu cerebro, al estar bajo presión, está creando formas donde no las hay? Arturo se frotó los ojos, miró la brújula, se pellizcó. Todo era sólido. El sol era real. La sal en el aire era real. Y las huellas eran innegablemente reales. Eran la prueba física de una acción humana que no correspondía a un ser humano con peso, ni con continuidad física. Pasó la punta de su bota militar sobre las 3 marcas, borrándolas. Las borró con una furia irracional, como si estuviera eliminando un error en la matriz de su realidad. Lo que no está escrito no existe. Pero esa noche no durmió. Se sentó en el borde de su catre, mirando la oscuridad a través de la delgada lona. Escuchó el mar, que ahora ya no era un amigo. Era una cortina de ruido detrás de la cual algo podía moverse sin ser detectado. A las 3 de la mañana, cuando sabía que la marea alta estaba en su punto máximo, su ansiedad alcanzó un pico febril. Pensó en irse, en empacar su escaso equipo y simplemente huir de ese tramo de costa maldito. Pero el orgullo, la terquedad del hombre de campo, que no se deja vencer por supersticiones, lo detuvo. «Voy a vigilar», se dijo a sí mismo. «Voy a ver qué las produce». Al día siguiente, instaló su campamento de vigilancia. Tomó la linterna, un par de prismáticos gastados y se posicionó en una duna alta, a unos 200 metros de la orilla. El sol se hundió en el Pacífico, tiñendo el cielo de una paleta violenta de anaranjados y morados que presagiaban la total y temible negrura. La noche cayó, y con ella un silencio tan profundo que le zumbaban los oídos. En la quietud del desierto, los sonidos se magnifican. El crujido de la madera de deriva, el vuelo de un insecto invisible y, por supuesto, la respiración acelerada de Arturo. Si alguna vez has sentido esa respiración ajena en la noche, si has sentido que te observan desde la nada, escribe «No estoy solo» en los comentarios y comparte esto con quien crees que ya no debería mirar su pasillo vacío. Arturo esperó horas. La marea subió y, como de costumbre, cubrió toda la zona de arena limpia, reiniciando la playa. La luna, delgada y fría, ofrecía una luz apenas suficiente para distinguir la línea plateada del mar de la negrura de la tierra. Las 3:30 de la mañana. La marea había comenzado su lento, inevitable descenso. La arena comenzaba a reaparecer, oscura y brillante, lisa. Arturo fijó sus prismáticos en el centro del campo de visión. Se forzó a respirar lenta y profundamente, tratando de detener el temblor de sus manos. No había movimiento, ni una sombra, ni un sonido diferente al oleaje. Cerró los ojos un instante, por la tensión acumulada. Cuando los abrió, su corazón se detuvo en su pecho. Ahí estaban, 1, 2, 3, 4 huellas, impecablemente formadas, profundas, delineadas. Eran idénticas a las anteriores, salvo por un detalle macabro. Esta vez, las huellas avanzaban hacia el sur, directamente hacia donde estaba su campamento. Pero lo que heló la sangre de Arturo fue la confirmación de la imposibilidad. No había visto nada, no hubo una figura, no hubo un destello, ni una distorsión en el aire. Las huellas no se habían formado por el impacto de un pie, simplemente habían aparecido. La superficie de la arena, lisa un instante antes, de repente contenía las marcas, como si el pie no hubiera pisado en la arena, sino que hubiera sido proyectado sobre la arena, dejando una sombra tridimensional. Arturo sintió la bilis subir por su garganta. Esto no era un pescador, no era una broma, era la negación absoluta de la física. Un fantasma sí, pero uno que tenía peso y forma suficiente para dejar una marca, pero no la coherencia de un cuerpo para ser visto.
Se quedó paralizado en la duna. Observó el rastro de 4 pasos que se detenía bruscamente, a unos 50 metros de la línea de la marea, justo antes de empezar a subir hacia las dunas. Se quedó allí hasta que el sol obligó a la sombra a desaparecer. Cuando bajó al amanecer, las examinó de cerca. Eran más grandes que las anteriores, ligeramente deformadas en la punta, como si el que las había dejado estuviera corriendo o más perturbadoramente, como si estuviera arrastrando algo que modificaba ligeramente su paso. Arturo ya no estaba lidiando con un misterio de la naturaleza, sino con una presencia que se manifestaba a través de la evidencia de su caminar, pero que se negaba a mostrarse a la luz. Era como si el silencio mismo hubiera cobrado la forma de un caminante invisible. La soledad de la playa se había convertido en un observatorio. Él ya no era un simple empleado de gobierno. Era el único testigo de algo que utilizaba la playa prístina como un pizarrón para escribir mensajes incomprensibles. Esa tarde sintió que la presión aumentaba. La brisa marina, antes refrescante, ahora se sentía como un aliento frío en su nuca. Se negaba a huir, pero no podía ignorar la evidencia. Él sabía que esa noche la playa volvería a ser borrada. Y él sabía que esa noche el caminante sin cuerpo volvería a escribir en la arena. La tensión se hizo física. Arturo comenzó a empacar sus herramientas con movimientos nerviosos. No podía irse sin entender, pero no podía quedarse sabiendo que un ser invisible estaba midiendo la distancia entre la orilla y su tienda paso a paso. Al caer la noche, se armó con su única defensa, un machete que usaba para cortar leña. Se acostó, pero solo cerró los ojos para descansar la vista. La oscuridad era diferente, ahora cargada de la expectativa de lo imposible. A medianoche, escuchó el cambio. No era el mar. Era un sonido sordo, un crujido suave y pesado en la arena seca detrás de su tienda. Un sonido que debería ser imposible. La arena detrás del campamento, cerca de la vegetación, no era tocada por la marea, y era tan seca que solo un peso considerable podría compactarla lo suficiente para hacerla crujir. Arturo se levantó del catre sin hacer ruido. Su corazón martilleaba tan fuerte que temió que el sonido lo delatara. Escuchó de nuevo. Crujido. Más cerca. Eran pasos, pesados, lentos y deliberados. No venían de la playa, donde la marea estaba ascendiendo. Venían del desierto, moviéndose por detrás de su campamento, acercándose al único camino que conducía al interior. El caminante, el que solo dejaba huellas en la arena húmeda de la madrugada, estaba ahora moviéndose en la arena seca de la medianoche. Y esta vez no era silencioso. Arturo sostuvo el machete. Podía sentir el calor del aliento de su propio terror. Se arrastró lentamente hacia la entrada de lona de su tienda. Su vista estaba fija en la forma oscura y borrosa de los arbustos más cercanos. El paso se detuvo justo detrás de la tela. Él sabía que, del otro lado, algo de peso humano estaba inmóvil, observándolo sin necesidad de ojos. La única diferencia era que esta vez, el testigo invisible se había cansado de solo dejar mensajes en la orilla. Había venido por él, y entonces lo escuchó. No un ruido, no un susurro, pero algo que se parecía a una respiración muy profunda y lenta, justo al otro lado de la lona. Una respiración que no era la suya, una respiración que se sentía vieja, salada, y que contenía todo el silencio del desierto. No te muevas, esto es importante. Arturo supo en ese instante que si abría la tienda, vería las huellas. Las vería aparecer frente a sus ojos, pero el terror de no ver el cuerpo, de enfrentarse a la evidencia de una presencia que solo se manifestaba en la arena y la respiración, era insoportable. Se quedó quieto, esperando que la cosa se aburriera, esperando que la cosa se disolviera, esperando que la cosa se fuera. Pero la respiración continuó, lenta, inexorable, y el peso invisible no se movía. Aquí
es donde empezamos a entender que el horror no es siempre el monstruo, sino la transformación. La transformación de tu rutina, la transformación de tu fe en la lógica, la transformación de la simple arena en un registro de algo imposible. Y Arturo supo que lo que fuera que estaba afuera estaba a punto de dejar una huella mucho más permanente en su vida. La siguiente parte de esta historia es sobre lo que pasó cuando la lona se movió y lo que las huellas empezaron a dibujar cuando la marea ya no las borraba. Mírame bien, porque la luz es tenue. Siempre hay un rastro. Aunque tú no lo veas, el desierto sabe lo que pisa, y la arena guarda el secreto de lo que se niega a tener forma. ¿De verdad crees que la tuya es la única respiración que se escucha ahora mismo en tu habitación? Piensa en Baja California Sur, 1950. Piensa en ese hombre solo, en la lona que lo separa de lo que no existe. ¿Crees que lo que dejó esas huellas se conformó con la playa? No, está buscando un sitio más seco para dejar su rastro, y a veces ese rastro termina en un pasillo, o en un espejo, o, peor aún, justo detrás de ti. ¿Alguna vez te has despertado con esa sensación pegajosa, esa certeza fría de que la realidad que diste por sentada justo antes de dormir se ha resquebrajado, que hay un silencio nuevo, que algo ha cambiado de lugar en la oscuridad? Es la intuición la que nos traiciona, la misma que guió a don Rafael esa última noche a la playa solitaria de Baja California Sur en los 50, buscando la verdad sobre esas pisadas imposibles. Después de semanas de vigilia infructuosa, la desesperación se había mezclado con la obsesión. Él sabía que no era un animal, que no era un fenómeno geológico, eran pisadas de humano, de alguien que caminaba con paso firme, quizás cansado, pero que no tenía cuerpo, ni reflejo, ni sombra. La noche crucial cayó sin luna. Era una negrura absoluta, tan densa que parecía tener peso, como si el aire mismo se hubiera solidificado en brea fría. Don Rafael se había ocultado entre las dunas más altas, donde la vegetación espinosa le ofrecía un camuflaje áspero, incómodo. El único sonido era la resaca, el susurro constante y monótono del Pacífico rompiendo contra la orilla, una cadencia que en lugar de consolar, solo amplificaba la soledad y la inutilidad de estar ahí. Piensa en esa noche, en ese frío húmedo que se mete en los huesos y te susurra que estás en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Las horas se arrastraron, parecía que el tiempo se había atascado en un punto muerto, justo antes de la medianoche. Él miraba fijamente el tramo de arena virgen que se extendía desde la marea alta, una superficie lisa y perfecta que no había sido tocada desde que la última ola la había pulido. Entonces sucedió. A las 3:10 de la mañana, que siempre parece ser la hora en que el mundo normal se disuelve, el oleaje retrocedió más de lo habitual, exponiendo una franja de arena particularmente húmeda, brillante bajo las estrellas distantes. Y ahí, a unos 10 metros de la línea de agua, apareció. No hubo sonido previo, ni crujido de gravilla, ni desplazamiento de aire. Simplemente la arena, lisa un instante antes, se hundió en un punto. Fue la huella de un pie desnudo, impecablemente formada, detallada. Podías ver la depresión del talón y la leve separación de los dedos, justo donde el agua no había llegado a mojar completamente. Don Rafael, por un momento, no pudo respirar. La calma que había buscado para confirmar su cordura se desvaneció, reemplazada por un terror paralizante. Era peor que ver un fantasma. Era ver la prueba de la presencia de algo que desafiaba la materia, la física y la comprensión humana. Era una huella que demostraba peso y trayectoria sin el cuerpo que debía ejercer esa fuerza. Y luego vino la segunda, a un paso perfectamente normal del primero, quizás unos 70 centímetros de distancia. Y luego la tercera.
Era un caminar pausado, metódico. El invisible caminante se dirigía directamente hacia el centro de las dunas, alejándose del mar. Don Rafael, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor frenético, se obligó a levantarse. Estaba dispuesto a seguir ese camino de la nada, aunque su cuerpo le gritaba que se quedara inmóvil y esperara a que amaneciera. Él siguió las pisadas. La arena en la orilla, fría y compacta, registraba la evidencia con una claridad perturbadora. Cuando la huella pasaba por parches de arena más seca, el borde de la depresión se desmoronaba ligeramente, tal como lo haría el pie de una persona viva, pero al observar el punto donde la huella estaba, no había distorsión en el aire, ni una ola de calor o frío detectable, nada que indicara el paso de una forma física. Era como si solo el recuerdo del paso se estuviera materializando en la arena. Tienes que concentrarte en esto, porque aquí es donde la historia deja de ser un misterio costero y se convierte en una verdad opresiva. Si te atreves a seguir escuchando esto, si tienes el estómago para enfrentar lo que sucedió después de que la luna se ocultó, quédate hasta el final. Y si encuentras este relato escalofriante, compártelo. Hay cosas que no deberíamos ver solos. Suscríbete para mantener la vigilancia, para recordar que hay fuerzas moviéndose en la periferia de lo que llamamos normalidad. Don Rafael siguió el rastro unos 50 metros. El caminante invisible se movía con una regularidad inquietante, no desviándose ni por una piedra ni por un montículo. El sendero de huellas era una línea recta e ineludible que cortaba la playa. El clímax llegó cuando las huellas comenzaron a subir una duna pequeña pero empinada, de arena suelta. Normalmente, subir esa inclinación requiere un esfuerzo visible, una torsión del tobillo y un desplazamiento de la arena que ensancha la pisada. Pero las huellas del invisible eran idénticas. El paso no se acortó, la profundidad no cambió, la forma se mantuvo prístina. Subía la duna sin esfuerzo, sin peso perceptible, o al menos sin la física que conocemos. Don Rafael sintió un escalofrío que no era de frío, sino de comprensión. Esto no era un fantasma, no en el sentido de un alma errante. Era algo que operaba con reglas diferentes, una manifestación de la materia que existía en un plano ligeramente desfasado, un eco pesado y trágico. Llegó a la cima de la duna justo detrás de donde la última huella había marcado el punto más alto. Se agachó, tratando de mirar hacia el valle de arena que se extendía al otro lado, y fue ahí donde lo sintió. No lo vio, lo sintió. Fue una ráfaga de aire, pero un aire que estaba muerto. No era viento de mar, que es salino y vivaz. Era un aire sin temperatura, sin olor, sin movimiento, que simplemente lo envolvió. Y con ese aire muerto vino la sensación, una presión mental intensa, como si una tristeza abrumadora, infinita, se hubiera condensado en una burbuja alrededor de él. Era la esencia de la soledad, el dolor de la pérdida, la pesadumbre de la repetición. Don Rafael se encontró al borde del llanto, una emoción que no le pertenecía, un duelo por algo que no conocía, y luego un sonido. No era una voz articulada ni un gemido. Era un susurro seco, como arena deslizando sobre hueso. Parecía venir de todas partes y de ninguna, directamente dentro de su oído interno. No eran palabras, sino vibraciones que su mente, desesperada por encontrar significado, intentó traducir. Y la traducción que don Rafael obtuvo fue simple y aterradora. Es el camino. En ese instante, él sintió que el invisible caminante estaba justo a su lado. Pudo imaginar su estatura, la forma de su cuerpo, la curva de su hombro, aunque no podía verlo. La proximidad era tan palpable que sintió la necesidad instintiva de hacerse a un lado, de no invadir ese espacio personal inexistente.
Fue la única vez que don Rafael vio lo que creyó que era la manifestación completa. Mientras el dolor emocional y la presión del aire muerto lo tenían paralizado, la arena delante de él, donde las pisadas deberían haber continuado, se agitó muy ligeramente, como si algo invisible pero denso estuviera arrastrando la punta de un pie. Y en esa agitación de arena, por un brevísimo segundo, juró ver un brillo, un destello. No era la luz de las estrellas reflejada, sino un tono azulado y enfermo, como el reflejo de la luz lunar sobre una piel empapada y muy pálida. Una silueta espectral, apenas un fantasma de la luz. Las huellas continuaron. Ya no se dirigían hacia las dunas interiores, sino que daban un giro brusco, volviendo hacia el mar. El camino se invertía, completando un ciclo sin fin. Don Rafael se quedó allí, congelado en la cima de la duna, observando cómo la presencia se alejaba, marcada solo por las depresiones silenciosas en la arena. Las pisadas se hacían más lentas a medida que se acercaban al agua, como si el caminante se resistiera o estuviera agotado. Cuando la última huella se formó justo en el borde de la resaca, don Rafael sintió cómo la presión y la tristeza se retiraban tan abruptamente como habían llegado. El aire volvió a tener olor a sal y a frío. El silencio volvió a ser solo el sonido del océano. El invisible había entrado en el agua, y ahí, en la inmensidad del Pacífico, desapareció sin dejar rastro de que hubiera estado allí alguna vez. Don Rafael bajó de la duna trastornado. No pudo volver a dormir esa noche, ni muchas otras. Lo que había presenciado no era la visita de un espíritu que busca descansar, sino el funcionamiento de una máquina de la pena, un ciclo eterno de ir y venir entre el mar y la tierra, marcado por la única evidencia física que podía dejar, el peso de su paso. La conclusión a la que llegó, y que es la más aterradora de todas, es que esas huellas eran la única forma en que la entidad podía manifestar su existencia en nuestro plano. Quizás el mar, en esa zona de Baja California Sur, funcionaba como un portal, o quizás era la propia arena, tan desierta y receptiva, la que grababa el luto de esa presencia sin nombre. Lo más importante que descubrió fue la regularidad. El patrón no se rompía. El caminante invisible siempre regresaba a la misma hora, en el mismo tramo de playa, y seguía exactamente el mismo recorrido. Era una rutina de ultratumba, una condena de repetición. Después de esa noche, don Rafael no volvió a la playa para esperar el clímax. El miedo se había transformado en un respeto temeroso, en la certeza de que había presenciado un proceso que no debía ser interrumpido ni observado. La verdad no liberó su mente, la encadenó a la idea de que la realidad es infinitamente más porosa de lo que queremos creer. Se retiró de la vida en la costa. Vendió su pequeña propiedad y se mudó tierra adentro, a un lugar donde el único rastro que pudiera encontrar fuera el suyo. Pero la imagen de esa línea de huellas que aparecían solas desde el mar hacia la duna y de vuelta al mar, lo persiguió hasta el final de sus días. Piensa en esto. Si un ser puede existir sin forma visible, pero dejando una prueba irrefutable de su peso en la tierra, ¿qué tan delgada es la capa que nos separa de eso? ¿Cuántas veces has caminado por una playa desierta o un camino de tierra y has sentido un frío repentino, sin viento, una punzada de tristeza que no te pertenece? Esa opresión que sintió don Rafael, esa sensación de tristeza condensada, es lo que los lugareños más viejos de la zona, que conocían vagamente la historia, llamaban la pena del invisible. Creían que la entidad era un caminante que buscaba algo en la costa que siempre perdía en el mar, o viceversa, y que su condena era la búsqueda sin fin. Las pisadas eran, en esencia, la manifestación de su anhelo infinito. La playa sigue ahí, desierta,
vasta, bañada por el mismo océano indiferente. Y aunque la historia de don Rafael se ha desdibujado con el tiempo, la advertencia implícita permanece. No toda soledad es vacía. Hay presencias que se sienten más fuertes precisamente cuando no hay nadie más. Si alguna vez has sentido esa soledad aplastante, si sabes que hay algo más en la oscuridad, si has presenciado una anomalía que tu mente se niega a clasificar, escríbelo. Di solo "lo sentí" en los comentarios para saber que no estamos solos en esta vigilancia. Y si conoces a alguien que ama el mar, pero necesita un recordatorio de su misterio, comparte este relato. Porque a veces el terror más profundo no es la criatura que grita, sino la que camina en silencio, sin ser vista, pero dejando el rastro de su paso eterno. Y ahora, detente un momento. Escucha la quietud que te rodea. Piensa en el piso bajo tus pies. ¿Estás absolutamente seguro de que no hay peso ejerciendo presión en el espacio que no puedes ver justo a tu lado? Asegúrate de que, cuando te levantes, solo tus huellas queden grabadas en el polvo de la alfombra o en la arena del tiempo. Porque el caminante invisible de Baja California Sur nos enseñó que la forma más aterradora de existir es dejar evidencia sin dejar presencia. Y en la noche, cuando todo está oscuro y solo oyes tu propia respiración, ¿estás seguro de que solo es tu respiración? Mira bien antes de cerrar los ojos. No sabes qué camino se está marcando en la oscuridad que te rodea.